La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en la primera carta a Timoteo, de su primer capítulo, los versículos del 12 al 17, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Cristo tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios, por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Así nos ha hablado hoy nuestro eterno y amoroso Padre Celestial. Y es propicio que frente a este texto de la primera carta de Pablo a Timoteo, tú y yo nos detengamos en este vertiginoso caminar de nuestra vida por este acelerado y demandante siglo XXI y evaluar si tú y yo estamos en la misma situación que Pablo. Pablo se define en este pasaje como ignorante y como incrédulo. Dos grandes I, ignorante e incrédulo. Y tú pudieras estar preguntándote, al igual que yo, pero Pablo conocía las Sagradas Escrituras, había sido estudiante de Gamaliel, el mayor maestro del Antiguo Testamento. Además de eso, Pablo pertenecía a los fariseos, el grupo que mejor conocía la palabra de Dios. Incluso la palabra fariseo significa apartado, porque ellos se consideraban una élite que no se contaminaba con los pecados de la gente común, porque vivían para Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que este hombre, que era perseguidor incluso de todo aquel que fuera en contra de lo que los fariseos entendían que era la verdad de Dios, se esté definiendo como ignorante y como incrédulo? Pues precisamente por lo que tú y yo somos ignorantes e incrédulos. Y es que, al igual que Pablo, tú y yo podemos estar en una iglesia. A lo mejor tú y yo asistimos a una cierta iglesia con determinada regularidad. Tal vez tenemos toda la vida en una religión, pero tristemente no estamos en una relación con el Dios verdadero a través del único que nos lleva a la presencia del Padre, Cristo Jesús. Y es por eso entonces que Pablo, al reconocerse ignorante e incrédulo, llega a concluir que el problema más grave que enfrenta es su falta de fe, es su desconocimiento del Dios verdadero. Él servía a un montón de reglas sin conocer al Dios que había dado las reglas. Su falta de fe lo llevó a ser un gran pecador, y él se reconoce en este pasaje como el peor de todos los pecadores.
Ahora, volvamos a detenernos tú y yo. ¿Cómo quedamos tú y yo frente a este testimonio poderoso de Pablo? ¿Nos consideramos pecadores? Porque muchas veces un efecto de nuestra ignorancia es precisamente llegar a creer que no somos tan malos. No nos merecemos el infierno porque nos portamos bien, porque no robamos, no matamos, no le hacemos daño a nadie. Pero recordemos que el que viola uno solo de los mandamientos es como si violara la ley completa. Por eso Pablo, que era un amante de la ley y perseguidor de todo aquel que la violara, llega a reconocer que la salvación es por esa paciencia, por esa misericordia, por esa gracia que él mismo dice en este pasaje que Dios ha tenido con él. Y lo más maravilloso de este pasaje es que Dios nos enseña a través del testimonio de Pablo de que si lo hizo con el apóstol Pablo, él quiere hacerlo, es capaz de hacerlo con cualquiera de nosotros. Por eso Pablo llega a decir que Dios tuvo misericordia con él, versículo 16, para que Cristo lo usara a él como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores, de manera que otros se dieran cuenta, en este caso tú y yo, de que también nosotros podemos creer en Cristo, ahí está nuestra ignorancia, y recibir la vida eterna. Hoy es un día para que tú y yo entendamos de una vez y para siempre que somos incrédulos e ignorantes. ¿Y cómo se evidenciará que superamos esas dos grandes debilidades? Pues entregándonos a Cristo, poniendo nuestra vida en sus manos a través de reconocer que somos grandes pecadores, de que el problema más grande de nuestra vida es que somos pecadores, rebeldes y desobedientes de la palabra de Dios, y estamos necesitando con urgencia arrepentirnos, entregar nuestra vida a Jesús y vivir a partir de ahí la nueva vida que Él nos regala, sometidos en humildad y obediencia a su palabra, para la gloria de Dios, ese que tuvo paciencia con Pablo y está teniendo paciencia contigo y conmigo. Reconozcamos que somos pecadores, ignorantes y desobedientes, y entreguémonos a Cristo. Él hará el resto, porque así bien dice la Escritura en este pasaje de hoy: toda la honra y toda la gloria sea para Dios, porque esta obra redentora es de Él y no nuestra. Él nos salva por su gracia, a pesar de que tú y yo somos pecadores, ignorantes e incrédulos. Padre, en esta hora solo podemos darte gracias por tu paciencia y por tu eterna misericordia. Gracias te damos por amarnos tanto y esperar este día de hoy para tocar nuestros corazones y hacernos volver el rostro a ti. Recíbenos arrepentidos y humillados, dispénsanos tu perdón en la obra de Cristo y restáuranos para la gloria de tu nombre. Alabamos tu nombre en esta hora, Dios Todopoderoso y Eterno, y te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.